Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación va a tener lugar una ponencia, me gusta mucho, muy bonita, de aplicación de GVSIG al tema de la salud, un ejemplo en Mauritania, y la van a impartir la profesora Mercedes Rodríguez, que es profesora de Geografía en la Universidad de Las Palmas, que ha trabajado en Geografía, Salud y Cooperación, y don Santiago Alonso Pardo, Santiago, que es médico del Servicio Canario de Salud y desarrolla sobre actividad profesional en gestión, planificación y ha tenido también mucha experiencia en Mauritania. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores la deferencia que han tenido con nosotros al invitarnos a presentaros vuestro trabajo que hemos realizado en Mauritania, que al parecer pues bueno, constituye una experiencia, la primera experiencia de uso de GVSIG en temas de la salud, que espero que sea la primera, pero no la única. Como decía el moderador, yo soy médico, no tengo ninguna formación en GVSIG ni en Sistema de Información Geográfica. Mi experiencia es en gestión y en planificación sanitaria, aparte de haber colaborado mucho en cooperación con Mauritania, y es por esa faceta por la que la cooperación española me encargó la coordinación del proyecto del mapa sanitario de Mauritania. Entonces, yo voy a explicar la parte general, la parte de la metodología que se ha seguido, y luego Mercedes, que es la experta en geografía, pues ya entrará en los aspectos concretos de la representación cartográfica de los datos que salieron de la encuesta. Hay un problema con el PDF que no se carga en pantalla completa, pero bueno, lo iremos pasando así para que lo vayáis viendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Mauritania, a pesar de ser un país en vía de desarrollo, no parte de cero. Lógicamente, Mauritania tenía ya unas infraestructuras sanitarias. El gobierno mauritano llevaba tiempo pues, intentando aumentar la cobertura de la población, la cobertura sanitaria de la población y acercar esas infraestructuras sanitarias a la población del país, pero este desarrollo de estas infraestructuras sanitarias pues, se ha tenido lugar de una manera, no diré yo anárquica, diré que sin criterios de planificación y más respondiendo a criterios de oportunidad política. En función, Mauritania es un país muy tribal. Entonces, el aspecto de la tribu a la que pertenece uno tiene mucho valor. A veces tiene más poder el conserje del ministerio, si es de la tribu del ministro, que no el secretario general del ministerio. Entonces, siempre hay, digamos, las presiones de los miembros de la tribu, de las autoridades locales de la tribu, hacen mucha presión y eso ha dado lugar a que las infraestructuras sanitarias se hayan repartido sin ningún criterio y respondiendo más a criterios, digo, políticos, que no a una real demanda de necesidades de la población, lo que ha determinado que se distribuyan de una manera desigual por todo el territorio nacional. En concreto, el proyecto del mapa sanitario surge de un momento en que la cooperación española, que llevaba mucho tiempo trabajando en salud en Mauritania, en un momento determinado se plantea, bueno, ¿qué estamos haciendo en salud? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cuáles son los resultados a largo plazo de todo el dinero que hemos invertido en salud? Y se plantea hacer un diagnóstico del sector salud en Mauritania, planteándolo en dos facetas. Primero, analizar todos los proyectos de cooperación que se habían realizado hasta el momento, ver cuál era el resultado a largo plazo después de haber finalizado la financiación y, por otro lado, hacer un diagnóstico del Ministerio de Salud mauritano. Es decir, ¿merece la pena seguir colaborando con estos señores o merece más la pena que destemos el dinero de cooperación, pues, por ejemplo, a educación, a agricultura o a otro terreno también muy necesitado en Mauritania? Entonces, con estas premisas se hizo un diagnóstico de evaluación y el resultado fue pues, que sí, que había que seguir que era necesario seguir invirtiendo en salud en Mauritania y se determinaron una serie de proyectos que se consideraron que eran los más prioritarios para el país en ese momento. Uno de los cuales fue el mapa sanitario, que bueno, los mauritanos aceptaron que se realizara, la cooperación española aceptó financiar este proyecto y lo que se pretendía con el mapa sanitario es ordenar los recursos sanitarios del país para que la oferta de servicios fuera más adecuada a las necesidades de la población y evitar, sobre todo, las duplicidades asistenciales. Porque en Mauritania no solamente el Ministerio creaba infraestructuras sanitarias, estaban, por otro, las ONGs que muchas veces ponían centros de salud o puestos de salud donde el Ministerio ya había planificado un centro de salud o un puesto de salud.
las cosas que pasan, ¿no?, en temas de la cooperación. Y sobre todo ellos también querían el mapa sanitario porque lo veían como una herramienta muy potente de apoyo a la toma de decisiones, de hacer un frente a estas presiones políticas de crear un centro de salud, un puesto de salud en la localidad del ministro de turno, y ellos no tenían herramienta para oponerse a esa decisión. Entonces, con el mapa sanitario planteaban que así podían, de una manera objetiva, demostrar al ministro que no, que el puesto de salud o centro de salud no tenía que ir en esa localidad. Era más eficiente que fuera en otra localidad porque atendía a más población. Y como es una idea que partió de la cooperación española, pues fue la cooperación española la que financió el proyecto. ¿Qué es lo que se pretendía con el mapa? De entrada, hacer un diagnóstico de cuál era la situación de las diferentes estructuras sanitarias en ese momento en el país, es decir, hacer una foto de cuáles eran las estructuras sanitarias, no solamente dónde estaban situadas, que era necesario para luego, obviamente, referenciarlos en un mapa, sino aprovechando que había que ir a cada centro de salud, a cada puesto de salud, tomar las coordenadas del sitio, pues ya aprovechar para hacer una encuesta y saber verdaderamente en qué estado estaban esas infraestructuras. Si estaban en buen estado, había que rehabilitarlas, qué medios disponían, qué personal sanitario las atendía, qué equipamiento disponían, cuál era la oferta de servicios que ofertaban. Ya se pretendió también ampliar a cuál era el perfil epidemiológico de la población a la que daban servicio, es decir, cuáles eran las principales enfermedades que atendían y cuál era la oferta de servicios que ofertaban a la población. Esto fue lo que se pretendió con el mapa sanitario, era no solamente hacer la ordenación, sino ya sacar una foto de cómo estaban estas infraestructuras sanitarias y qué era lo que hacían y con qué medios. Entonces, cuando se empezó con el proyecto, lógicamente, partió de este diagnóstico de salud, cuando ya las autoridades mauritanas y la cooperación española estuvo de acuerdo en hacer este proyecto, se formuló el proyecto y se estructuró en 3 fases. Una fase primero, la encuesta piloto, puesto que había que ir a todas las estructuras de salud a recoger toda la información, previamente había que elaborar las herramientas para recoger la información, es decir, los cuestionarios. Hubo que elaborar estos cuestionarios, hubo que elaborar un manual para los encuestadores para que supieran cada una de las variables que estarían recogidas en el cuestionario, lo que representaban y cómo había que registrarla en el cuestionario. Hubo que formar a los encuestadores, los que iban a realizar esta encuesta, pues en lo mismo, en cómo se registraban las variables y cómo había que tener el registro GPS, cómo había que hacerlo de cada estructura. Hubo que realizar la encuesta, hubo después que validar los cuestionarios en función de la experiencia que se había obtenido al elaborar la encuesta, es decir, corregir qué preguntas no se habían respondido bien, daban problemas, o qué información que al principio se había pensado que iba a ser buena, luego se vio que no resultaba práctica y que había que haber preguntado otras cosas, en fin, todo este tipo de cosas, y luego analizar los datos recogidos en la encuesta piloto para ya plantear la encuesta nacional. Con todo esto hecho, es cuando se plantea la fase segunda, que es la encuesta nacional, que ya una vez validados los cuestionarios y modificados en el caso que haya sido necesario, hubo que formar a todos los encuestadores que realizaron la encuesta nacional, realizar la encuesta nacional, analizar los datos recogidos en la encuesta nacional y con esa información ya elaborar el mapa. El mapa sanitario, que en esto insistimos mucho con los mauritanos, no era el fin del proyecto, aunque todo el mundo hablaba del proyecto del mapa, el proyecto no era el mapa era la herramienta o es la herramienta para el verdadero fin del proyecto, que es la fase 3, que es la fase de planificación o reordenación de la oferta de servicios sanitarios que se estaba ofertando a la población en ese momento. Entonces, para explicar un poquito más cada una de las fases, la fase 1 de la encuesta piloto se desarrolló de julio a septiembre de 2012. El objetivo, lo que acabo de explicar, realizar una encuesta para validar las herramientas de recogida de la información e identificar los problemas que podían haber surgido y que surgían y que prevenirlos, lógicamente, para la encuesta nacional, que pudieran surgir durante la recogida de la información. Hubo que realizar, como digo, una formación al personal y, en total, en esta fase participaron unas 20 personas. Para seleccionar qué zonas geográficas iban a ser las que se iba a pasar la encuesta piloto, se seleccionaron 8 mugatás, es decir, el equivalente a provincias, 8 provincias elegidas, en primer lugar, por proximidad a Nuakchot. Mauritania es un país inmenso, todo desértico, entonces no íbamos a hacer la encuesta piloto y irnos a las partes más lejanas porque era un coste que no merecía la pena para la encuesta piloto. Entonces, las zonas más cercanas a Nuakchot y en las que se agruparan pues, la mayor diversidad de estructuras que formaban parte de la encuesta. En total se seleccionaron 30 municipios, aparte de todo lo que es el área urbano de Nuakchot.
se encuestaron 96 estructuras sanitarias públicas que representaban un 20% del total de las estructuras sanitarias públicas. En superficie suponía poco, porque solamente es poco más del 3% de la superficie del país, pero en población era un 16% de la población cubierta por estas estructuras sanitarias. Las zonas geográficas que se le seleccionaron las tenéis ahí un poco en función de estos datos que os estoy diciendo. En Nuachó se eligieron tres mugatás. No llega, ¿no? Bueno, pues 3 mugatás, tres barrios, por decirlo así, los barrios de Tebraseina, Setja y Tuyunín. Y luego en el país, arriba en Nuadhibou, se seleccionó porque era una zona en la que convergían no solamente estructuras públicas, sino también parapúblicas. El Ayuntamiento de Nuadhibou tenía centros de salud, incluso con camas de hospitalización y con quirófanos donde hacían intervenciones quirúrgicas. Y luego había una empresa parapública que era la que explotaba las minas de hierro del interior que se trasladaban al puerto de Nuadhibou para exportarlas, y también tenía hospitales para los trabajadores de la empresa. Entonces, bueno, se testó también los diferentes tipos de estatutos jurídicos de esas estructuras sanitarias. Luego, en la parte sur del país, la zona junto al río Senegal, una zona muy densamente poblada, en la que durante la época de lluvias, 2 o 3 meses al año, ahí las aldeas, las localidades suelen quedar aisladas durante 3, 4 y hasta 7 días, hasta que la tierra se seca y permite el paso ya de vehículos todoterrenos sin que se hundan. Y en las zonas, luego en las zonas más rurales, en Butilimí, había un hospital de una ONG. También nos interesaba pasar la encuesta allí para ver qué diferencias había, aparte con los hospitales públicos. Es decir, estos fueron fundamentalmente los criterios que nos llevó a seleccionar estas zonas para la encuesta piloto. Bueno, hay una imagen de la formación que se dio a los encuestadores de la encuesta piloto. ¿Y cuál fue el balance? Bueno, pues el balance evidenció que había algunas dificultades para responder a algunas cuestiones. Ya lo sospechábamos, y justamente para eso hicimos la encuesta piloto, ¿no? Esto nos obligó o bien a cambiar la redacción de algunas preguntas para hacerlas más comprensibles para el que respondía a la encuesta, que era el responsable de cada estructura sanitaria, bien suprimirlas porque no aportaba ninguna información, o añadir otras que se vio que podían ser también interesantes. Una cosa curiosa que lo comenta aquí es que se detectó un error en la conversión de las coordenadas GPS, porque cuando pasaron del papel del cuestionario a mecanizar los datos para trabajarlos en un fichero informático, los informáticos de allí pues vieron que no les cuadraba exactamente dónde aparecía ubicada la estructura con una proyección que ellos hicieron en Google Maps, en Google Earth. Entonces, bueno, hicieron un ajuste individual a cada coordenada para que a ellos les cuadrara donde ellos pensaban que tenía que ir. Y cuando eso lo pasamos a GeoGeoSeed, pues fue un desastre completo, porque hubo un desplazamiento de todas las estructuras hacia el sur. Toda la franja del río Senegal aparecían en Senegal, no aparecían en Mauritania. En fin, esto simplemente lo cuento como anécdota, ¿no? Pero lo que sí nos interesaba es que durante la mecanización se detectaron errores que, a pesar de que hayamos insistido en ellos, pues aparecieron. Es decir, hubo confusión entre la respuesta 0, es decir, ¿hay este material? No, la respuesta 0 con la ausencia de respuesta, cuando no sabía la respuesta. A pesar de que esto se insistió mucho en la formación, pues luego al mecanizarlo, pues no supieron distinguir cuando la respuesta era 0 o había ausencia de respuesta. También, pues al mecanizar los datos, introdujeron variables o cambiaron el código de las variables que no se correspondía con el código que aparecía en el cuestionario, con lo cual hubo también que rectificar todas las tablas para que el código de la variable correspondiera realmente al código del cuestionario. Otras veces, de motu propio, introdujeron variables, los responsables del Ministerio que estaban a cargo de la encuesta del proyecto, introdujeron variables nuevas que no se habían previsto en el cuestionario, pero las introdujeron sin guardar la lógica de la codificación del cuestionario. Es decir, pues, el cuestionario estaba dividido en apartados según fuera del estado de las infraestructuras, del equipamiento en material, del equipamiento en personal, de las patologías, y todo tenía una secuencia lógica, cada grupo de preguntas. Pues ellos introdujeron preguntas nuevas, pero sin guardar esa lógica. Y otro error es que utilizaron códigos propios para designar las regiones, las provincias y los municipios, que no eran los códigos oficiales del país, a pesar de que nosotros insistimos mucho que eran los códigos oficiales del país. Pero el Ministerio tenía otros códigos propios, que eran los que usaba y que fueron los que introdujeron en las encuestas. Y, por último, que a pesar de que se insistió mucho de que el perfil epidemiológico era muy importante a la hora de la planificación,
pues desgraciadamente la codificación de las enfermedades no estaba disponible, a pesar de que nos juraron y nos perjuraron de que la tenían. Entonces, una vez acabada la fase piloto, pasamos a la fase 2, la fase de la encuesta nacional. En la encuesta nacional se formaron 47 encuestadores y supervisores. Los encuestadores de la encuesta piloto fueron los supervisores de la encuesta nacional, es decir, las personas que luego, cuando los encuestadores entregaban los cuestionarios, supervisaban que todo estuviera bien respondido y que no hubiera problemas de coherencia en las respuestas. Se realizó en el periodo de octubre a noviembre de 2012 y para ello se dividió al país en 20 zonas y se desplazaron equipos de 3 personas formados por 2 encuestadores y un supervisor para las zonas en las que había mayor concentración de estructuras sanitarias y equipos de 2 personas, un encuestador y un supervisor para la zona del país en las que había menos densidad de estructuras sanitarias. En total se movilizaron 11 vehículos durante 45 días, aunque en algunos casos hubo que aumentar hasta 2 semanas más para poder completar todas las estructuras sanitarias que había en esa zona elegida. Bueno, aquí unas imágenes de la formación que se hizo para la encuesta nacional. ¿Cuál fue el resultado de la encuesta? Pues en total se encuestaron 1.533 estructuras sanitarias, de ellas 581 puestos de salud, 81 centros de salud, 18 hospitales generales, 3 hospitales especializados, 5 escuelas de salud pública. Las escuelas de salud pública en Mauritania es donde se forman las enfermeras, y 845 estructuras privadas. Las estructuras privadas en principio no formaban parte del proyecto del mapa, pero el Ministerio de Sanidad tenía interés en saber un poco cuántos proveedores privados había en el país y dónde estaban situados. En Mauritania no hay ningún tipo de control, o sea, cualquiera puede montar una consulta sin certificar que sea médico, que sea enfermera, que tenga título y nada. Cualquiera monta un chiringuito, monta una consulta y empieza a cobrar dinero por la actividad. Entonces, una actividad que no estaba regulada y el Ministerio, pues aprovechando que se iba a hacer la encuesta, quería saber esta información, por lo menos cuántos centros había, qué oferta de servicios hacían, si eran de médicos, de enfermería, de especialidades, y un poco tenerlos ubicados en el mapa donde estaban situados. Lógicamente, la mayoría están en Nuakchot, en la capital. Ningún médico se va a poner una consulta privada al interior del país, hacia una zona rural, porque no va a sacar un duro, eso está claro, ¿no? Pero querían tener esa información. Esta información, de momento, no se introdujo en el mapa sanitario, la tiene el Ministerio, y en un futuro pues ya decidirán ellos si la quieren introducir o no. Balance de la encuesta nacional. Pues bueno, han visto que la encuesta se realizó en el último trimestre de 2012. Los primeros resultados nos llegaron a nosotros en abril de 2013, pero fue un desastre completo, tal como llegaron los datos. Había errores de bulto en los nombres de las variables, la codificación de las variables, no se correspondían los campos con las variables. Hubo que hacerse un trabajo gordo de mirar registro por registro de las 1.533 estructuras que se encuestaron para intentar corregir los errores. Se les mandó todos los errores que había, tuvieron que corregir. Total, que fue un trabajo importante y, sobre todo, una cosa que sí hay que destacar es que hubo un número elevado de valores perdidos, que no se registró. Todo lo que era la oferta de servicios, muchos datos sobre equipamiento disponible no se pudo obtener. Pero bueno, fue lo que había. Bueno, y con toda esa información ya pudimos elaborar el mapa. El mapa sanitario, no solamente la información de las infraestructuras sanitarias, hay 2 patas más importantes. Una es, lógicamente, la capa cartográfica, que esa nos la facilitó la Oficina Nacional de Estadística de Mauritania, que es la que utilizamos y que es la que contará Mercedes, y luego los datos de población. En el 2013 se hizo un censo, se estaba realizando un censo en Mauritania y nosotros pensamos utilizar esos datos que eran reales porque hasta entonces se trabajaba con poblaciones del año 2000, nada que ver con la realidad del país. Sin embargo, los datos de población que nos facilitaron son datos globales desagregados por hombres y mujeres, pero no por grupos de edad. Datos fundamentales de planificación. Si no sabemos cuántos niños menores de 5 años hay o cuántas mujeres en edad de procrear, difícilmente podemos planificar servicios de atención maternal, sabiendo que la mortalidad materna es elevadísima en Mauritania, o servicios de atención al niño, sabiendo también que la mortalidad infantil es muy alta en Mauritania. Entonces, si quieres, te dejo, tú ya estás aquí, ya explicas un poco los errores que hubo, ¿no? Sí, venga. Con un ejemplo práctico. Bueno, esto, es decir, era necesario conocer toda la situación que teníamos o toda la situación que había en el país
y la necesidad de hacer el mapa, todo lo que hemos pasado. Se plantea que aproximadamente el 85-90% del éxito de un sistema de información geográfica recae en la calidad de la información. Por lo tanto, es por ello que teníamos que recabar con varias veces sobre este caso. Mira, aquí tenemos un ejemplo de cómo toman los datos y dónde se ubica un centro de salud totalmente en el mar. Es decir, que bueno, pues ya con esto. ¿Por qué era necesario realmente hacer un sistema de información geográfica para el mapa sanitario? Porque realmente no se quería un mapa estático, sino un mapa dinámico y por lo tanto, al tener necesidad de superponer una gran cantidad de información, era necesario o considerábamos que el uso de un SIC era imprescindible. Ahora, el gran problema estuvo en que, bueno, el SIC, porque llevaba todas las características que necesitábamos para un mapa de calidad. ¿Qué características tuvo? El problema que nos enfrentamos grandemente fue a la hora de seleccionar qué sistema de información íbamos a usar. Realmente los mauritanos abogaban por usar el ArcGIS o el MapInfo, que lo conocían en el país, pero realmente no tenía el precio, era demasiado alto y nosotros no se podía mantener con el proyecto. Otras propuestas que se hicieron fue la utilización del HealthMapper, de la OMS o del SIC EPIC, que realmente no estaba disponible en francés. Ambos proyectos ya no tenían financiación y por lo tanto estos software no podían ser utilizados. Por lo tanto, ante varios criterios de expertos, porque en el país no se conocía el GeoVesit, por lo tanto siempre que no se conoce algo uno tiene detractores y además porque no teníamos antecedentes de su uso en la parte de salud. Llevamos trabajando en geografía de la salud más de 20 años y no conocíamos, es decir, en los últimos años no se había usado. Sí conocíamos el GeoVesit y por lo tanto defendimos su utilización, que creo que fue bastante acertada realmente los resultados que hemos obtenido. Decíamos que en el proyecto que montamos del mapa sanitario tenemos varias capas que son comunes y están formadas por toda la cartografía de carretera, de límites políticos administrativos, de zonas inundables y que fueron ofrecidas o fueron dadas por la Oficina Nacional de Estadística y por la Agencia Española de Cooperación. Luego tenemos capas específicas, que las capas específicas ya sí fueron elaboradas con toda la información que se obtuvo a partir de la encuesta que se aplicaron en cada una de las estructuras de salud y que las coordenadas fueron tomadas con el GPS por cada uno de los encuestadores. Que bueno, ya imagínense, si estamos planteando personas que tienen un dominio básico de cosas como trabajo con el Excel, cosas así, imagínense para la toma de coordenadas y luego para el manejo de ellos. Luego, bueno, tuvimos que hacer toda la transformación y pudimos obtener las coordenadas correctas para trabajar en el SIC. Entonces, otra cosa que hicimos fue la capa de área de influencia de la atención primaria. Esto es algo muy importante y que realmente fue de gran importancia en el mapa, porque nos ha permitido, el área de influencia se hizo a partir de 5 kilómetros de cada una de las estructuras de salud. Y esto fue determinado por una medida por el Ministerio de Salud mauritano, quien da la distancia en este caso. Y los datos tabulares, bueno, unidos a cada una de las variables. Se utilizó el GeoVesit, la versión 1.11 para escritorio, porque realmente empezamos en el 2012, todavía no teníamos la 1.12 totalmente completa, entonces por lo tanto usamos esta. Cada una de las estructuras de salud, la simbología que se utiliza fue elaborado por nosotros y en este caso tiene símbolos que realmente dicen el grado de funcionalidad que están teniendo en este caso, si son funcionales y los que están con la cruz, los que no están funcionando en la actualidad. Existen una gran de estructuras de salud en la atención primaria que no están funcionando. También tenemos los hospitales y las escuelas de salud. Este realmente es, digamos, el esquema de nuestro proyecto. Unas capas específicas para cada una de las estructuras y una capa general con todas las estructuras. Esta capa general nos permite hacer una mirada de todas las estructuras de salud en el territorio. Aquí tenemos, por lo tanto, ya una vista de todo el proyecto. Se llama Carta Sanitaria de Mauritania 2012 y tiene 5 vistas sectoriales, como decíamos, y una vista de estas sectoriales que están con todas las estructuras. Ya dentro del proyecto tenemos capas generales que están en cada una de las estructuras y que son toda la parte, le llamamos bases cartográficas, y bueno, capas de cada una ya luego de específicas, centros de salud, puestos de salud, hospitales, escuelas de salud y hospitales especializados. Aquí tenemos una mirada de esto en el caso de Nuakchot, la capital del país, donde además tenemos las zonas inundables allí, que es un problema serio que tiene el país también. Y con cruz, como ustedes ven, allí las que no están funcionando. Esta es la mirada que tenemos de cada una de las capas, es decir, de cada una de las vistas. Estas son las de los puestos, las de los centros, las de los hospitales y en este caso la de las escuelas.
Ya luego aquí es una mirada de algo que se pidió, una presentación que se pidió por los decisores, y otra cosa importante es que nos ha permitido trabajar en diferentes tipos de escala, que es algo muy importante para ellos también y también nos lo permite el GeoVesit. Luego tuvimos los dos formatos, el formato que realmente nos permite el trabajo a diario con cada uno de los decisores y un formato en web que en este caso todavía no lo tenemos hecho en ninguna aplicación de GeoVesit. Esta es otra de las miradas del proyecto y esta es una con todas las estructuras. Aquí además tenemos ya en la zona sur del país y con línea en rojo todas las zonas que están en el área de influencia, y los puntos que están fuera son todas aquellas poblaciones que están sin cobertura sanitaria. Realmente la información de la cantidad de población que tenemos sin cobertura de atención primaria realmente constituyó una novedad y un aporte en nuestro proyecto y que, bueno, realmente esto permite toda una organización en cuanto a los servicios de salud. Otros aspectos importantes fue que hicimos una formación de GeoVesit para las personas que iban a trabajar en el proyecto. Es una formación que fue paso a paso, fue hecho por nosotros los manuales y la impartimos en 48 horas aproximadamente allí en el territorio con aproximadamente 40 a 45 personas en una sala informatizada, y el curso, las aplicaciones que hicimos, que realmente lo vamos luego a poner a disposición en GeoVesit, las hicimos basadas en el mapa sanitario. Fue todo hecho en francés porque es el idioma oficial del país y, bueno, además muchas de las dudas que tuvimos durante el desarrollo del proyecto fueron evacuadas durante el foro porque pedimos información. Estos fueron los manuales que diseñamos para el curso y bueno, algunas de las personas trabajando en el proyecto con sus mapitas hechos allí. Otra de las miradas, y bueno, finalmente, a modo de prisa, que realmente ha sido necesario hacerlo, bueno, el mapa realmente constituye una gran herramienta y constituirá para la reordenación de los recursos, para establecer áreas prioritarias de intervención, para mejorar la gestión sobre el territorio en el sector salud. Es una herramienta de apoyo fuerte en la toma de decisiones y además el uso del GeoVesit como tal posibilitó la creación de este sistema de información geográfica sin el cual no hubiera sido posible por todas las características que tiene el país en cuanto a recursos. Se formó además un personal que trabajará con él y que ha sido formado en GeoVesit. Además, el apoyo del programa permitió un ahorro de recursos importante al proyecto y fue una experiencia novedosa en cuanto al GeoVesit en el país, que realmente no se había utilizado, y en cooperación internacional al desarrollo, que existen otras experiencias, pero bueno, en el país, ya decíamos, no se había usado este sistema, y también en estudios de geografía y salud, que no teníamos antecedentes. Muchísimas gracias y perdonen la prisa, porque realmente se nos ha hecho... Muchísimas gracias, Mercedes.